Bueno, yo les había explicado muy por arriba un poquito del sabelianismo, ¿sí? Habíamos visto que era un maestro, ¿sí? De mediados del siglo III, ¿sí? Él estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Em, y él fue excomulgado, ¿sí? Cuando hablamos de excomulgado, es más una palabra católica, ¿sí? Pero se denominaba en ese momento así. ¿Por qué? Porque lo habían sacado, ¿sí? Lo habían expulsado de la iglesia y de sus funciones como diácono o obispo, ¿sí? Entonces, este fue un maestro que se levantó y a diferencia de muchos otros maestros, em, este en particular lo que había empezado es una escuela, ¿sí? Acuérdense también con respecto al imperio romano y esas tradiciones griegas, ¿sí? Este hecho de tener un maestro y aprendices y alumnos, ¿sí? Por lo tanto, otras doctrinas, otras falsas doctrinas, otras herejías, otros personajes que salieron en esa época no construyeron una base de seguidores, ¿sí? A diferencia de Sabelio, que sí había construido todo por así decirlo, un catecismo, unas enseñanzas, un sistema doctrinal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el error de Sabelio? ¿Qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él enseñó que era herético, eh, que tocaba una doctrina, como habíamos visto, una doctrina fundamental, ¿sí? A lo que nosotros llamamos ortodoxas o doctrinas ortodoxas. A ver, voy a ver el chat. Está perfecto. Él estaba intentando explicar la doctrina. ¿Sí? Acuérdense que ya la doctrina trinitaria es algo que se va desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia, ¿sí? No fue algo que se inventó a lo largo de la historia de la iglesia, sino que se fue descubriendo, ¿sí? Yo les había dicho con respecto a esto la semana pasada un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la gravedad. La gravedad siempre existió desde el principio, pero no fue descubierta o no se conocieron sus propiedades hasta mucho tiempo después, ¿sí? De la misma manera, la Trinidad siempre había existido desde Génesis 1:1, ¿sí? En Génesis 1:1 podemos ver que en el principio ya existía Dios, ¿sí? Lo mismo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Que ya existía, Jesús ya estaba y existía, ¿sí? Por supuesto no voy a tratar de explicar la Trinidad ahora, pero el punto es que Sabelio quería intentar explicar la Trinidad, ¿sí? Y los problemas muchas veces que surgen al explicar doctrinas muy complicadas y muy misteriosas y con una profundidad teológica muy enorme, es que es muy fácil caer en herejías, ¿sí? Eso se ve mucho en, por ejemplo, la salvación, en la soteriología, que es lo que vimos, en la cristología, ¿sí? El estudio de Cristo, cómo funcionan las hipóstasis, ¿no? Cuando hablamos de hipóstasis hablamos de las naturalezas, tanto la divina como a la humana, ¿sí? Sabemos que Jesús es hombre, como cada uno de nosotros lo somos, pero también es Dios. ¿Cómo funciona ese misterio? ¿Cómo funciona justamente esa hipóstasis, esa unión hipostática, que así se le va a conocer a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cómo funciona eso? Bueno, muchas veces se van a utilizar términos que van a ser complejos, que van a variar, que van a cambiar a lo largo de todo el tiempo. Si ustedes ven toda la historia de la iglesia, van a notar que se va, por así decirlo, refinando las doctrinas, se van refinando los términos, ¿sí? Cosa que al principio no pasaba. ¿Por qué? Justamente porque por ejemplo, Sabelio apareció ya en el siglo III. ¿Sí? En el principio no hacía falta explicar tanto la Trinidad. Simplemente se sabía que Jesús era Dios y que existía un Padre que era Dios y que había el Espíritu Santo que era Dios. No se intentaba explicar. Simplemente lo que se hacía que era es creer en eso. ¿Sí?
Pero con el surgimiento eh, de la filosofía, de la retórica, de las discusiones, de los paganos, de otros dioses, de otras religiones, se tuvo que recurrir siempre a tratar de explicar por qué el cristianismo siempre es verdadero, ¿sí? Eso pasó durante toda la historia de la iglesia, por ejemplo, con la moral. La moral cristiana, siempre muchos apologetas, ¿sí? Muchas personas que defendían el cristianismo, como muchos de los padres que nosotros vimos en las clases anteriores, lo que defendían muchas veces era la moral superior del cristianismo, ¿sí? O por ejemplo, lo que querían explicar era que Dios es uno, que no había un politeísmo, ¿sí? Muchos dioses. Entonces siempre se recurrió a a la enseñanza de doctrinas, siempre, ¿sí? Y eso obviamente lo vimos en Hechos 2:42. Sí, que una de las patas de la iglesia, una de las cosas principales que tenía la iglesia era la doctrina de los apóstoles. Sí, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la tradición en la iglesia siguió con esa enseñanza, pero más refinada, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que pasaba en el exterior y en este momento dentro de la iglesia. Acá hay dos palabras raras, ¿sí? Que estoy seguro, o casi seguro que nunca la escucharon en su vida. Monarquismo, ¿sí? Modalista, ¿sí? Cuando hablamos de monarquismo modalista hablamos de dos palabras distintas, y si hay dos palabras distintas quiere decir que cada uno significa algo en particular, ¿sí? Cuando hablamos de monarquismo hablamos siempre hablando de la deidad, ¿sí? Hablando de la Trinidad, hablando de Dios. ¿Qué era lo que proponía Sabelio? Y esto lo sabemos en base a los textos que estaban en contra de Sabelio, a las personas que se oponían a las doctrinas de Sabelio, que era que Dios tenía modos, justamente, específicamente modos, por eso modalista, modos en los cuales Dios se manifestaba a lo largo de toda la historia, ¿sí? Entonces, el monarquismo modalista tiene que ver con que Dios se manifestó de distintos modos a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? En el Antiguo Testamento era Dios, Jehová, el Padre, ¿sí? Cuando Jesús se encarna, entonces Dios pasa a un modo distinto, al modo encarnado, por así decirlo. Pasa a un modo distinto. Entonces ya Dios, de alguna manera, ya deja de ser el Dios de todo el universo y pasa a ser Dios encarnado, Jesús. Luego pasa otro modo en el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Cuando desciende el Espíritu Santo, ya pasa a ser otro modo de Dios, ¿sí? El modo de Dios del Espíritu Santo. Entonces ahí no hay tres personas distintas en la Trinidad, sino hay que distintos modos de Dios, ¿ok? Y estas son distinciones muy pequeñas, pero estas distinciones pequeñas te definen un montón acerca de tu idea o cuál es la idea que nosotros tenemos acerca de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad siempre hablamos de tres personas, ¿sí? Y obviamente no personas en el sentido que nosotros lo vemos, sino en distintas, justamente, personas que son una misma esencia, ¿sí? Por supuesto, todos estos términos son muy complejos de explicar, y tendríamos que ver Trinidad en profundidad, ¿sí? Y los distintos modos de explicar la Trinidad. Pero básicamente lo que Sabelio decía era que Dios no era tres personas, ¿sí? Sino que era un solo ser que se manifestaba de tres maneras distintas, ¿sí? Que se manifestó de tres maneras distintas a lo largo de la historia. Y este también era un intento de contrarrestar los argumentos acerca de que los cristianos creían en tres dioses, ¿sí? Si nosotros, ustedes se acuerdan que nosotros vimos
el monoteísmo, ¿sí? El monoteísmo de los judíos, y habíamos visto el Shema, ¿sí? Que Shema quiere decir oye, ¿sí? O escuchar, que es lo que vimos que está la palabra en Deuteronomio, ¿sí? Oye Israel, Jehová uno es. Entonces, lo que decían o lo que le acusaban muchos, incluyendo judíos, ¿sí? Y también los paganos, es que ellos eran politeístas también, ¿sí? Ellos adoraban a tres dioses, a uno que llamaban Padre, a uno que llamaban Hijo y a uno que llamaban Espíritu Santo. Entonces Abelio, por un intento de también responder a, a ese triteísmo, se llama, ¿sí? Tres dioses, a ese triteísmo, intenta explicar la Trinidad de esta manera, ¿sí? En un modalismo. Uno de los problemas que acontece con esto es el patripasionismo, ¿sí? Cuando hablamos de patripasionismo son dos palabras, viene de padre y de pasión, ¿sí? Patripasionismo. Y cuando hablamos de patripasionismo estamos hablando de que Dios, el Padre en la cruz, sufrió, ¿sí? Lo que cree el patripasionismo es que el que sufrió en la cruz era Dios, el Padre, ¿sí? Entonces esto tiene muchos problemas, al igual que el modalismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿a quién lo oraba Jesús? Si Jesús era Dios y no había otro Dios que gobernaba el universo, por ejemplo, entonces ¿a quién lo oraba? Ahí tenemos un problema muy grande. Cuando estamos en el bautismo, ¿sí? Hay una voz, está el Hijo, está el Espíritu Santo como una paloma. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, eso tiene muchos problemas, ¿sí? Para el modalismo, para el monarquismo, para el patripacionismo. Eso tiene muchos problemas, muchos conflictos doctrinales y muchos conflictos con la escritura. ¿Sí? Y también eso es uno de los puntos importantes que va a producir el efecto de estas herejías, ¿sí? Cómo la iglesia responde a esto, ¿no? Va a ser el modo de operar del cristianismo, de la iglesia de ese momento? Vamos a ver un par de versículos, ¿sí? En donde nosotros vemos acerca de la deidad y un poquito vamos a ver em, acerca de Dios, ¿no? Y este también, en algún punto, misterio acerca de quién es Dios. ¿Sí? Si alguien puede leer Juan capítulo 1 versículo 1, cualquiera que pueda y lo tenga. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien, muchas gracias. Bueno, dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Cuando vamos al griego, dice logos, ¿sí? Que también era una palabra, acuérdense, que era propia de los griegos, ¿sí? Cuando hablaban de discurso, cuando hablaban de idea, cuando hablaban de expresión, la palabra logos era una palabra muy importante para ellos, ¿sí? Es algo que expresa, es una idea. Obviamente cuando nos metemos en teología trinitaria, cuando nos metemos en cristología, el término logos va a aparecer todo el tiempo, ¿sí? Va a tener distintas explicaciones a lo largo de nuestros estudios y sobre todo a lo largo de toda la iglesia, ¿sí? De la historia de la iglesia, de la historia doctrinal de la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de estudios, ¿sí? Esto se lo daba a modo de aclaración también para que vayamos todos aprendiendo. Hay distintos modos de hacer teología, ¿sí? Uno de esos modos es la teología histórica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Agarramos una doctrina o agarramos un pensamiento, agarramos un versículo y vemos lo que se comentó acerca de ese versículo, idea, doctrina a lo largo de toda la historia de la iglesia, ¿sí? Esto es algo que nos sirve mucho. Y eso pasa mucho, no sé, por ejemplo, bautismo. ¿Qué se creó en el primer siglo? ¿Qué se creó en el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿Sí? Eso es teología histórica. Eso es cuando nosotros queremos tener un estudio muy profundo acerca de un tema y ya nos metemos con qué se pensó a lo largo de toda la iglesia
de la historia de la iglesia acerca de un tema en específico. Y con respecto al verbo, a lo largo de toda la historia, siempre se dijo que Jesús era Dios. Siempre. Sí. Lo vemos en las mismas escrituras, lo vemos en las palabras del mismo Jesús. Sí. Y ahora lo vemos sobre todo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el evangelio más cristológico que hay de los cuatro. ¿Sí? Es el que presenta más claramente a Jesús como Dios. Y acá dice que en el principio era el verbo, ¿no? Haciendo eco de Génesis capítulo 1 versículo 1. Dice el verbo era con Dios, ¿sí? Cuando nos metemos ahí en el griego y en esas cosas más de una persona que está medio loco con el griego y con la teología, vamos a ver que una forma más pura de decir eso es que el verbo estaba frente a Dios, ¿sí? O estaba delante de, o estaban enfrentados con, ¿sí? Entonces ahí vemos que en el capítulo 1 versículo 1 de Juan, presenta a dos personas distintas, ¿sí? Entonces esto te genera un conflicto porque si dice que después que era Dios, pero estaba frente a Dios, entonces o hay dos dioses distintos, o hay otra manera de explicar esto. Sí, entonces ya desde tiempos de Juan, ya se pensaba que Jesús era Dios. Entonces vemos que ya Juan y ya los escritos apostólicos, los escritos del canon, ya estaban en contra de esta idea modalista, de que había dos modos de Dios, por ejemplo, en este caso, acerca del Padre y del Hijo. Solamente había un solo modo de explicar y es la Trinidad. Tres personas, una sola esencia. Vamos a ir a Juan 10:30, ¿sí? Quiero que veamos ese versículo. Obviamente Juan capítulo 1 versículo 1 tiene muchas cosas para ver y mucha doctrina, pero no hay tiempo y tampoco es lo que nos interesa, ¿sí? 10:30, Juan 10:30, ¿Leo? ¿Puedo leer? sí, Yo y el Padre uno somos. bien. Yo y el Padre uno somos. Es muy interesante, ¿no? Cómo lo que está haciendo Jesús, ¿no? Estas son palabras de Jesús. Antes estábamos viendo las palabras del apóstol Juan. Acá vemos las palabras del mismo Jesús. Si ellos dicen que son uno, sí, obviamente podemos debatir y decir, bueno, Jesús está diciendo que somos uno, de la misma manera que nosotros somos uno con Él, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se acuerdan acerca de la oración sacerdotal que se le llama, ahí en Juan 17, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, ¿sí? Hablando acerca de nosotros y nuestra relación con Dios. Pero acá está diciendo algo categórico, ¿sí? Que el Padre y Él son uno. ¿Cuál? En el contexto de los judíos. Sí, fíjense que Jesús ahí le estaban diciendo, Jesús le estaba hablando a los judíos. Y es muy interesante porque es como de alguna manera la sentencia de muerte de Jesús. Sí, el problema de los judíos con Jesús no era tanto los milagros, tampoco la influencia que tenían, aunque tiene mucho, tenían eso los judíos cierta envidia, pero más que nada lo que les impactó y lo que más le enfureció era esto, que se hacía igual a Dios, ¿no? Por lo tanto, la cruz lo que muestra también es eh, la declaración de Cristo acerca de que Él es Dios. Sí, y esto también es algo que muchas veces pasamos de largo. Lo tremendo que es para un judío ver a una persona y decir que este es Dios. Sí, es algo que no entra en la cabeza y tampoco nos entra a nosotros, ¿no? De qué manera Jesús era Dios. Lo único que sabemos bien es que Él era Dios. Imagínense si nosotros no entendemos muy bien la Trinidad,
para un judío va a ser mucho, mucho más difícil. Entonces, estas son declaraciones, una de la parte del apóstol Juan y otra de el mismo Jesucristo, acerca de que Él era Dios. Y Él era Dios no solamente Él mismo, sino que con el Padre, como en este caso de, el versículo 30 del capítulo 10, o que estaba frente a Dios, como en el versículo, capítulo 1 versículo 1 de Juan. Entonces vemos que las escrituras ya contrarrestaban estas doctrinas, ya contrarrestaban estas enseñanzas de Sabelio. Por lo tanto, finalmente él fue excomulgado, ¿sí? Fue echado de la iglesia, diríamos hoy. Y estas son las herejías. Sí, estas son las herejías principales, las que tuvieron más impacto dentro de la iglesia y las que generaron generaron un movimiento dentro de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ir a la respuesta de la iglesia a las herejías. ¿Sí? Vamos a verlo de una manera un poco más específica. Acordémonos, y esto va siempre en paralelo, que a lo largo de estos procesos, ¿sí? Porque acuérdense que las herejías, cómo se respondieron, son procesos que hubo a lo largo de la historia, ¿sí? No se le puede poner una fecha en específico, sino que va a ser una sucesión de hechos que que se va a manifestar de alguna manera en escritos, en otros con historiadores que van a contar acerca de lo que le dijeron, acerca de lo que vivieron. Em, Especialmente en estos siglos, y a partir del siglo III, siglo II, hay muchos menos escritos de los que había, ¿sí? Y sobre todo debido a las persecuciones, ¿sí? Acuérdense, los dos problemas que tenía la iglesia, las persecuciones exteriores, ¿sí? Las acusaciones a los cristianos de afuera, y estos problemas, estos falsos, como falsos profetas eran en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se iban a levantar falsos maestros, ¿sí? Eso es lo que habíamos leído. Entonces esta va a ser la respuesta de la iglesia a las herejías, ¿sí? Esto va a salir como a modo de contrarrestar todas estas enseñanzas, ¿sí? El docetismo, por ejemplo, negar que Jesús era verdaderamente hombre, que se había hecho carne, ¿sí? Sabelianismo, y muchas doctrinas más que se habían levantado en ese momento, em, que tocaban doctrinas fundamentales de la iglesia. Y uno de las cosas más importantes que surgió como esto es la necesidad de una enseñanza eclesiástica, ¿sí? La necesidad de discipular, la necesidad de enseñar a las personas que asistían a las casas, a los templos, a los lugares de encuentro, em, y enseñar, ¿sí? Pero algo muy importante, que sobre todo lo habíamos visto em, con el problema de Marción, ¿sí? Es este problema que tenía Marción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Un Antiguo Testamento que de alguna manera alejaba a los paganos, o a algunas personas, o a los ricos, a los que tenían más filosofía, a los que querían tener una moral más importante, porque en el Antiguo Testamento había mucho juicio, había mucho, según él, había mucho juicio, había mucha muerte, había mucha guerra. Y el Dios del Nuevo Testamento, sí, en cierto punto Marción también tiene algo de modalismo, sí. Em, Contrarrestar esto era muy difícil, sí, y si nosotros no teníamos en claro lo que Marción estaba postulando acerca de cortar el Antiguo Testamento de las Escrituras, de seleccionar de forma aleatoria de alguna manera o de forma adrede que es de texto seleccionar, entonces la iglesia tuvo como respuesta enseñar en la iglesia por medio de un canon. Sí, esto creo que alguien me había hecho una pregunta y yo más o menos se la contesté.
Pero acá es donde empiezan a hacer la necesidad de que la iglesia en conjunto, en general, tanto en Asia como en Europa, como en África, se empiece a ver un canon, ¿sí? Empieza a haber una serie de libros en donde toda la iglesia estaba de acuerdo que eso era palabra de Dios. Ahí nosotros vemos que obviamente lo primero que se tomó como canon, como palabra de Dios, siempre fue el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nunca se sacó o nunca se tuvo la intención de sacar. Si nosotros vemos a algunos de los textos, de los escritos de los padres que nosotros vimos, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, Clemente de Roma. Vemos constantes citas, constantes relaciones con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él había aprendido acerca de los apóstoles, porque él había visto las cartas que nosotros ahora vemos, y él había visto que ellos utilizaban el Antiguo Testamento para enseñar. ¿Sí? Lo que nosotros ahora tenemos como canon, ellos también no lo habían dicho como canon en un principio, simplemente lo aceptaron y se leían, ¿sí? Las cartas que mandaba Pablo, las cartas que mandaba Juan, Pedro, los evangelios se leían, ¿sí? O sea, había una persona que tenía la posibilidad, la potestad de leer en la iglesia y se leía ese texto. Entonces, como una respuesta a las herejías, como una respuesta a estos atentados contra la escritura, contra la palabra de Dios, se empezó a pensar de forma más sistemática los medios para poder contrarrestar esto. Y esto era hacer un canon, ¿sí? Empezar a ser más diligente con esto, ¿sí? Empezar a ver cuáles textos tenían que ser leídos en la iglesia, ¿sí? Como también les dije, esto es algo que se fue descubriendo, no fue algo que se fue imponiendo, ¿sí? Dios ya había Pablo, todos los escritos. Sí, perdón que te interrumpa. Buenas noches, Pablo. buenas noches. Tengo una consulta me estoy por ahí, o me voy por las ramas o me estoy mareando. Ok, Em, yo tenía entendido que las escrituras se leían o las sabían ciertos grupos sociales en alguna época. En esta época sigue siendo igual porque comentás que lo hablaba en las iglesias, valga la redundancia, ¿no? sí. Pero acá era a toda la gente o un grupo social específico que tenía habilitado, que podía ser partícipe de esta lectura. Sí, sí, seguramente a lo que te está refiriendo es más a el intento de la Iglesia Católica Apostólica Romana de hacer de alguna manera exclusivo, ¿sí? O de alguna manera más restringido la lectura, ¿sí? Eso es mucho, mucho después, ¿sí? Acuérdense que acá la Iglesia Católica Apostólica Romana no era lo más importante, ¿sí? Había distintos puntos en todo el Imperio Romano em, principales, ¿sí? No había solamente como una capital de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver que va a haber varias. Por ejemplo, Alejandría va a ser una, ¿sí? Alejandría y Roma van a ser dos capitales muy importantes en un primer momento. Sí, el tema de que no se podía leer en grupo o no se le podía leer a las iglesias o lo que pasaba en ese momento era que estaba en latín, ¿sí? Que era la lengua, por así decirlo, la lengua sacra, ¿sí? La lengua sagrada. Entonces no se podía leer em, en un idioma vulgar, ¿sí? Del vulgo. Por lo tanto, en ese momento ya no sé, en un momento se empezó a no leer las escrituras en un idioma que todos entendiesen. Sí, pero esto es un proceso que va a aparecer mucho, mucho después.
¿sí? Acá sí se podían, se leían, ¿sí? Es más, Pablo lo dice, ¿sí? Que se lean. Y no solamente que se lean en el lugar donde se mandaba, sino que también sea llevada a otros lugares, ¿sí? Eso obviamente en epístolas paulinas lo van a ver y lo van a leer, ¿sí? Que se tenía que leer, ¿sí? Pablo pide que lo lean a toda la iglesia, ¿sí? Así que eso va a pasar, lo de que no sé, o que había un sector de la iglesia en particular que la leía, eso fue mucho después. Acá lo que pasaba obviamente era que no todos podían leer, ¿sí? Por lo, Perfecto, Pablo, gracias. no, de nada. Por lo tanto, solamente, o sea, leía una persona en específico a toda la iglesia, ¿sí? Porque bueno, había mucha gente que no podía leer, ¿sí? No, no porque se la discriminaba, sino porque no, simplemente no podía hacerlo. Em, entonces, esta necesidad del canon, ¿sí? Nació también mucho de Marción, ¿sí? Al tener que sacar, a él querer sacar en el Antiguo Testamento, la iglesia se tuvo que poner de acuerdo y decir, no, nosotros tenemos que mantener ese testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento y ver cuáles van a ser los nuevos. No como él, que lo que hacía era sacar ciertos textos, agarrar ciertos textos de Pablo, descartar otros, descartar algunos evangelios, ¿sí? También con los gnósticos, ¿sí? Acuérdense que los gnósticos tenían esta necesidad de tener enseñanzas secretas, ¿sí? Enseñanzas especiales a ciertos individuos, ¿sí? Que la salvación solamente se obtenía por medio de una enseñanza secreta, ¿sí? Escondida, misteriosa. Entonces esto también era algo que había influido, ¿sí? Em, pero obviamente el Antiguo Testamento era el que anunciaba la venida de Jesús, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, Mateo, te habla siempre acerca de lo que había sido escrito. Sí, por eso Marción tampoco lo tenía en cuenta, porque mencionaba siempre el Antiguo Testamento. Entonces vemos que los evangelios normalmente fueron em, aceptados, sí, en todas las iglesias bastante rápido. Sí, lo que fueron más complicados, por ejemplo, era Hebreos. Sí, también si nosotros vamos a las epístolas de Juan, sí, tercera de Juan. Vemos que que va a ser más complicado, eh, pero, pero en general los textos que nosotros tenemos, ¿sí? En nuestro canon del Nuevo Testamento van a ser los más aceptados, ¿sí? Entonces esa era la primera respuesta, ¿sí? La primera respuesta de la iglesia fue buscar ese consenso acerca de cuáles eran las cartas que nosotros teníamos como importantes, que eran sumamente importantes para enseñar doctrina, ¿sí? La segunda cosa que fue una respuesta, y viene también esto de la enseñanza y de contrarrestar las herejías, que es lo que se llama el símbolo de fe, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de símbolo de fe, no estamos hablando de un símbolo meramente como nosotros pensamos en nuestra cabeza, ¿no? De un símbolo que es como, por ejemplo, una imagen acerca de algo, ¿no? Nosotros vemos un escudo de un equipo de fútbol y sabemos que ese es símbolo de ese equipo, ¿no? Acá no se está hablando de ese tipo de símbolo. Se está hablando de una serie de enseñanzas, sí, en este caso una serie de enseñanzas que determinaba lo que uno creía. Sí, es lo que nosotros hoy en día podríamos llamar como confesión de fe, ¿sí? O como credo, o distintos nombres que puede tener, ¿sí? Y en particular este se le llamó el credo apostólico. Credo apostólico, ¿por qué? No porque esto lo habían escrito los apóstoles, ¿sí? El credo este va a aparecer a mediados del siglo II, ¿sí? Antes no aparece.
que era lo que pasaba dentro de las iglesias, era que muchas personas capaz creían en herejías, ¿sí? Que no eran verdaderos cristianos. Entonces, al momento de bautizarse, ¿qué era lo que hacían? Se les llamaban catecúmenos, ¿sí? Eran las personas que se preparaban para bautizarse en un momento, ya a partir del siglo, del segundo siglo, ¿sí? Ya a partir del 100 ya se empezó, o ya era más estricto quién podía participar, por ejemplo, de la cena. No era la cena para todos, era para unos pocos, solamente para los bautizados, ¿sí? Lo que nosotros llamamos cena del Señor, Eucaristía no era para todos, sino para los bautizados. Y el bautismo tampoco era para cualquiera, ¿sí? No es que, bueno, yo creía y me bautizaba, no, sino que pasaba por un proceso en donde me enseñaban las doctrinas fundamentales a lo largo de un año y medio, 2 años, y en ese momento ya me podía bautizar. Entonces este credo apostólico surgió, ¿por qué? Justamente si ustedes ven cada una de las palabras de este credo, ¿sí? De estas palabras, de estas frases, contrarrestaba alguna herejía, ¿sí? O algún pensamiento de alguna herejía, ¿sí? Se le hacía tres preguntas, obviamente, afirmando si la Trinidad era la doctrina fundamental, si era verdadera, ¿sí? Dice, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Fíjense, ahí hay tres palabras muy importantes. Dios, Padre y Todopoderoso. En Dios, porque obviamente había muchos que creían en distintos dioses, ¿sí? Si no diría en un Dios Padre Todopoderoso. Padre. Ahí había una distinción acerca de la función trinitaria, ¿sí? De Dios Padre funcionando justamente como Padre. Todopoderoso. Acuérdense que yo les había contado acerca del gnosticismo que había un dualismo, ¿sí? O por ejemplo, cuando nosotros vimos acerca de, se los voy a poner, así recordemos un poco, acerca de los ebionitas tenían un principio del bien y del mal. ¿Sí? En donde había seres que encarnaban el bien y que encarnaban el mal. O el gnosticismo que creían en un Dios que capaz era más bueno y otro Dios que capaz era más malo. Entonces estas doctrinas o este credo iba en contra de esa doctrina, que era todopoderoso, que no existía otro ser igual de poderoso que Dios, sino que había uno solo que era todopoderoso. La segunda pregunta tenía que ver con el Hijo y todo lo que concierne a Jesús. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Dice que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivió de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense que ahí tiene todo el combo de lo que se creía en los primeros siglos, ¿sí? Esto era la esencia del cristianismo de los primeros siglos. Acá hay muchas cosas muy importantes, ¿sí? El Hijo de Dios nació del Espíritu Santo, ahí entra el Espíritu Santo también como una persona que efectivamente ayudó en la encarnación de María la Virgen, ¿sí? Un nacimiento virginal, también correspondiendo a las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Acuérdense que había personas que no creían que Jesús había venido en carne. Por lo tanto, si no vino en carne, no pudo haber sido crucificado. ¿Sí? También bajo Poncio Pilato, porque muchos creían, sobre todo muchos gnósticos, que simplemente Jesús era una idea. ¿Sí? Era una idea moral, era un estándar moral, era como un ejemplo de cómo debería ser un hombre perfecto. Pero acá pone a Poncio Pilato, ¿sí? Y lo está poniendo en un marco, lo está enmarcando en un momento histórico específico. Dice, y se levantó de nuevo al tercer día, resurrección, vivió de entre los muertos y ascendió al cielo.
¿sí? Y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto contrarrestando a lo que nosotros vimos acerca em, de Marción, ¿sí? Que era que Jesús encarnaba ese Dios que era bueno, que era solamente amor, ¿no? Pero acá vemos que en el credo apostólico dice que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Tercera pregunta, ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Acá vemos muchas cosas. Quiero empezar por la última, la resurrección de la carne. Acuérdense que había este dualismo, ¿sí? Em, y había estas personas que creían que la carne era mala, ¿sí? Como los ebionitas, ¿sí? Creían que la carne era mala. Por lo tanto, había dos corrientes ahí, ¿sí? Una, que la carne era mala, por lo tanto, nosotros teníamos que abandonar cualquier cuidado de la carne, ¿sí? Había muchos que no dormían, que no comían, em, que se sometían su cuerpo, ¿no? Se pegaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque la carne no importa y hay que matar la carne, ¿sí? Y por otro lado estaba el bando contrario, que eran liberales. Si la carne no importa, lo que importa es el espíritu, es mejor salvar el espíritu y la carne no importa. Por lo tanto, se fornicaba, había orgías, ¿sí? Se abusaba del alcohol y se abusaba del cuerpo de cualquier manera, ¿sí? Estaban esos dos polos opuestos acerca de la carne. Por lo tanto, era muy importante mencionar que la carne era importante y que iba a ser resucitada en algún momento, ¿sí? En la nueva creación. Después con la segunda verdad, la Santa Iglesia, ¿sí? Acá muchas veces nos vamos a meter en la palabra con ciertos prejuicios, ¿sí? Cuando hablamos de la Iglesia y sobre todo en estos primeros siglos, vamos a ver que se utiliza sobre todo en el credo niceno, ¿sí? En el concilio de Nicea, que eso no es parte de nuestra materia, pero es parte de historia de la Iglesia 2, que se habla de la Iglesia católica, ¿sí? Cuando nosotros vemos en textos antiguos que dice o menciona la Iglesia católica, está hablando de la Iglesia universal, ¿sí? Que eso quiere decir católico, ¿sí? Se está hablando de la Iglesia en términos generales, ¿sí? La Iglesia como nosotros vimos en las primeras clases acerca de la definición de Iglesia, ¿sí? Que tiene que ver con el conjunto de todos los santos a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Que conforman la Iglesia justamente católica, ¿sí? Entonces, y la primera, obviamente, crees en el Espíritu Santo. Y ahí tenemos las tres fórmulas. Esto se hacía muchas veces en la fórmula bautismal, ¿sí? Acuérdense que siempre hay un debate acerca de cómo tenemos que bautizar, ¿sí? Si usamos la forma típica en el nombre de Jesús o la forma que normalmente usa la mayor parte de toda la iglesia a lo largo de toda la historia, que es la fórmula trinitaria de bautismo, ¿sí? La fórmula bautismal trinitaria. Y acá vemos la fórmula bautismal trinitaria, ¿sí? Apelar a las tres personas de la Trinidad cuando alguien se bautiza. Entonces vemos que una de las cosas, o la segunda cosa, es el credo apostólico. ¿Sí? Y de alguna manera, si alguien respondía que sí a estas tres preguntas, entonces se aseguraban en la iglesia, en el lugar donde estaban o cuando se encontraban, que cada uno creía en la misma cosa. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya sé que a veces esto es medio complicado, a veces, pero así que si alguien tiene una pregunta, no hay problema, ¿sí? Yo Es tengo una una pregunta, pregunta, profe. Pablo. Sí. Eh, hablaron justo dos al mismo tiempo. No sé quién. Yo soy Giselle Plaul de La Prida, Pablo. Te quería preguntar si me podías repetir la explicación de Iglesia Católica. Si cuando Sí. estábamos hablando del nacimiento de la Iglesia, Mm. ¿dijiste católica No, yo no dije o católica. como Justamente, universal? claro, universal sí. No dije católica, no por... con el tema del catolicismo hay muchos sesgos,
¿sí? Sobre todo cuando hablamos de Iglesia Católica, ¿no? Como que yo menciono Iglesia Católica y ustedes lo primero que piensan es en el Papa, ¿no? O es en una catedral. Eh, y está mal eso, ¿sí? Cuando yo hablo de católico, cuando nosotros vemos la palabra católica y no vemos la palabra católica romana, por eso les menciono siempre, les especifico acerca de catolicismo romano, cuando hablamos de palabra católica hablamos de universal, ¿sí? Pero yo para no hacer problemas, ¿sí? Para no confundirlos tampoco, siempre decidí usar en las definiciones de iglesia la palabra universal en vez de católica, ¿sí? Pero en realidad son intercambiables. ¿Sí? Así que está bien si nosotros decimos que somos de la Iglesia Católica. El tema es que el sesgo que tenemos nosotros y todo el mundo, la verdad, es que cuando hablamos de que somos de la Iglesia Católica, estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Pero no es así. Pero para no generar confusiones, dije y pusimos en esta materia universal, ¿sí? Y alguien más había hecho una pregunta. No sé si te contesté la pregunta. Me quedé media confundida. Ok, vamos a esto. Cuando nosotros mencionamos la Iglesia Católica, estamos diciendo Iglesia Universal, ¿sí? Estamos hablando de toda la Iglesia. Sinónimos. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre Iglesia Universal y Católica Romana? Bueno, las que son palabras sinónimas, o que son sinónimos, ¿sí? Son Iglesia Católica e Iglesia Universal. Lo que no es lo mismo es Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque la sede la tienen en Roma y ellos se sujetan al papado, ¿sí? Al papado en Roma. La diferencia es solamente en que los católicos apostólicos romanos se denominan ellos mismos como universales. En cambio, nosotros somos parte de la Iglesia universal, de la Iglesia católica. ¿Sí? Es un tecnicismo, pero es importante porque si ustedes van a ver textos, ustedes van a encontrar la palabra católica y la van a encontrar todo el tiempo. Y cuando ustedes lean, si leen padres de la Iglesia, ustedes siempre van a escuchar. Siempre van a leer, nunca van a leer universal, salvo algunas veces, siempre van a leer Iglesia Católica. Y ustedes no tienen que empezar automáticamente en la Iglesia Apostólica, Apostólica Romana, con curas, con padres, con el Papa, con la sucesión apostólica papal, todo eso. ¿Sí? Solamente esa es la diferencia. ¿Sí? Pablo, Sí. discúlpame, Pablo. Nosotros seguimos toda la historia de la iglesia. Mm. Eh, digo Pablo y tengo mi hijo que me contesta, se llama Pablo. Ah, bueno. Eh, como toda la historia del nacimiento de la iglesia, después nosotros, cuando aparece Lutero, ahí es cuando ya directamente se divide, si no la historia de la iglesia es toda la misma, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la historia de la Iglesia eh, involucra también a Lutero y también involucra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, acá ya siempre va a haber un problema de, creo yo, de sesgos. Y esto es más una opinión personal. Sí, creo que hay muchas doctrinas de la Iglesia Apostólica Romana en las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Sí, tanto por razones históricas, por razones doctrinales, por razones lógicas, por razones filosóficas, por razones bíblicas, obviamente, y también por inconsistencias, ciertas inconsistencias que yo noto en la lógica católica apostólica romana. Sí, pero eso es un tema mucho más complejo. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana hace parte de la historia de la Iglesia. Sí, no, no está separada, no es otra iglesia, sigue siendo parte de la iglesia. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, el papado te puede gustar más o menos, pero sigue siendo parte de la historia de la iglesia. Sí, la historia de la iglesia no es la historia de la gente que hizo bien todas las cosas. Sí, es la historia de cómo Dios, a pesar de todo, se fue moviendo a lo largo de la historia.
cómo el Espíritu Santo fue llevando a la iglesia de alguna manera u otra a lo largo de la historia. Y eso incluye la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Em, Obviamente es muy polémico, sobre todo cuando somos evangélicos, em, pero bueno, siguen siendo parte de la historia de la iglesia, ¿sí? Por más de que haya aparecido Lutero, la Reforma, siguen siendo parte, porque no, si no, durante 1000 años Dios no se movió. Y nosotros sabemos que Dios nunca dejó de moverse, nunca. Capaz nosotros no nos damos cuenta o lo ignoramos, pero Dios siempre se movió. Dios tiene la potestad sobre todo el mundo, ¿sí? Sobre el universo entero. Por lo tanto, también sobre la Iglesia y también sobre la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pablo, Sí, de hecho, el primer papa es Pedro, ¿no? claro, bueno, eso es lo que van a argumentar los católicos apostólicos romanos, ¿sí? Que la, el primer papa va a ser Pedro, ¿sí? Esto para ellos. Para ellos va a ser. Lo cual, bueno, tenemos las dos interpretaciones, ¿no? Acerca del texto ese de sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? El lado romano te va a decir que está hablando de Pedro y sobre Pedro se va a edificar la iglesia y otros, como yo, por ejemplo, afirmamos que ahí está hablando de la persona de Cristo, ¿no? Exactamente. Em, pero bueno, esas son las doctrinas y eso va a ser una discusión que creo que no se va a zanjar por lo menos en esta vida, ¿no? Em, Exacto. entonces va a ser, Interpretaron muy mal de entrada claro, es complicado, es muy y, difícil, y aplicaron. claro. Y yo creo que eso es el argumento más en contra acerca del catolicismo romano. Sí, hay muchas cosas que creo que nosotros polemizamos demasiado y no importan, y estas cosas que importan medio que no tenemos idea. Pero bueno, creo que había otra pregunta. Creo que alguien me Una había... consulta. Sí, O sea, si alguien, porque mucha gente suele decir, yo soy católica apostólica romana. claro, Se refiere entonces a que se basa esto de Roma. Porque yo por lo menos lo interpretaba como, ah, es católica. claro, Tipo, no. no se va a la catedral de acá de San Isidro. No, se Claro. basa en lo de Roma. Entonces, Claro, sí. Sería que está sujeto al papado, ¿sí? Cuando hablamos de eso, que la tradición, o sea, tiene muchas características, ¿no? El tema de la tradición, una alta estima de la tradición, alta estima de la iglesia, de sus tradiciones. Obviamente creen lo mismo que creemos nosotros, sí, en Jesús, creen también en la salvación por medio de la fe, sí, pero van a tener una soteriología distinta, o una doctrina de la salvación distinta, pero cuando te habla de Iglesia Católica, normalmente se está refiriendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sí, nada más que no sabe el término que quiere decir católico. Sí, pero es más un tecnicismo, tampoco es tan importante. Pero sí es importante que ustedes lo sepan, porque eh, están en un instituto teológico y acá se aprende teología y esto es parte de la teología. No se pueden escapar de esto. Y del catolicismo romano no se pueden escapar. O sea, ustedes van a tener que saber, lo tienen que saber. Bueno, una de las últimas cosas una de las últimas respuestas, ¿sí? Va a ser la sucesión apostólica, ¿no? Y acá, hablando justamente de toda esta de Pedro, del Papa y todo esto, quiero comentar acerca de la sucesión apostólica, ¿no? Normalmente cuando hablamos de sucesión apostólica, lo primero que se viene a la mente de la mayoría es la sucesión apostólica de Pedro, ¿no? Pedro, después, em, le voy a mostrar un gráfico de un libro que ya se los dije hace mucho, de Historia de la Iglesia de Justo González. Em, Ahora se los muestro, en donde sí. Vamos, no es tan importante, eh, pero van a ver
la sucesión apostólica, ¿sí? Van a ver cómo los católicos piensan que es la sucesión. Bueno, miren, bueno, esta explicación, abro un paréntesis. Esta aplicación está muy buena, es paga, ¿sí? Se llama Logos. eh, Tiene una- un modo gratis, ¿sí? Y tiene un modo pago. Y depende de cuánto paguen, les van a dar un montón de contenido. Sí, yo tengo un montón de libros, debo tener como 300 libros o algo así. Eh, y acá tengo Historia del Cristianismo, ¿sí? El primer tomo, tengo los dos tomos, de Justo González, ¿sí? Y fíjense, acá están los obispos, ¿sí? Lino, Anacleto, Clemente. Está dividido en ciertos hechos, ¿sí? En acontecimientos, cronología de los escritos y de ciertos documentos, obispos de Roma, acá en particular, y emperadores, ¿sí? Ustedes van a ver ahí la línea del tiempo, por así decirlo, ¿sí? Ustedes van a ver acá que está la sucesión. Pablo, Sí, es una app eso, es una es cosa que está una, mostrando. esto es o sea, esto es una aplicación, ¿sí? Se llama software, un software bíblico. Ah, em, o sea, luego dijiste, no es un logos, se llama. El símbolo es, a ver, me interesa. es uno azul. Eh, Ujú. En la Play Store, ¿Qué cosa? En la Play Store está, sí, está en la Play Store con iPhone, está para la computadora, sí, se llama ah, Logos Software Bíblico, ¿sí? listo, listo, gracias, Es un azul que tiene una lupa y una cruz en el medio, ¿sí? Está muy buena. gracias. No, de nada. Está, sí, o sea, y si pueden comprar, hay muchos libros. Esto es ideal para aquellos que quieren, no sé, que predican, por ejemplo, que son pastores, que tienen una función bastante importante y quieren profundizar bien un tema y se pueden comprar, tienen la posibilidad económica, es un golazo esto. Te sirve mucho, te facilita todo. Y acá ven los obispos de Roma, ¿sí? La sucesión famosa apostólica que nosotros vemos. Em, Después, por ejemplo, en el libro de Eusebio de Cesarea, que les mostré yo, bueno, no lo tengo por acá, ahí muestran la sucesión de otros obispados, ¿sí? Acuérdense, obispos se le habla en el Nuevo Testamento, se dice la palabra obispo para hablar de pastor, ¿sí? Estoy usando la palabra del griego para pastor, lo que nosotros llamamos pastor. Bueno, y esa es la sucesión apostólica. Dejamos de compartir, volvemos a la sucesión apostólica. Esa era la sucesión apostólica, sí, en base a los obispos. Sí, pero cuando se habla de la respuesta de la iglesia a las herejías, se está hablando más que nada de la sucesión de ideas, sí, de doctrinas, de enseñanzas que fueron pasando de los apóstoles hasta esos días, sí, mediados del siglo II. Sí, y obviamente eso va a persistir en toda la historia de la iglesia. Sí, que va a ser también algo muy importante. ¿Estamos nosotros creyendo lo mismo que, por ejemplo, Pedro, Juan, Esteban, creyeron? ¿Que los discípulos de ellos creyeron? ¿Estamos Sí, creyendo lo mismo? Bueno, sí, ahí es lo que nosotros vamos a ver como sucesión apostólica. ¿Sí? Porque usted, por ejemplo, los gnósticos decían que había ciertas personas que se levantaban en medio de la iglesia que recibían una revelación especial de parte de Dios y enseñaban eso. Sí, esto también
Lamentablemente pasa ahora, así que esto nos sirve para nosotros también. Hoy en día también pasa lo mismo, ¿sí? No cambió nada. Entonces la sucesión apostólica, ¿qué te permitía? Que la revelación de Dios no es para uno solo, es para la iglesia, ¿sí? Es la iglesia la que está inserta en la revelación de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros estamos unidos a Cristo, y Cristo es la revelación de Dios, es el Logos de Dios, Juan 1:1. Jesús es el discurso de Dios, es la palabra de Dios, es lo que es el pensamiento de Dios hacia el mundo y sobre todo hacia la iglesia. Por lo tanto, esta sucesión apostólica, esta sucesión de ideas de los apóstoles es la que va a determinar si una persona es un hereje o no, si una persona está en la verdad bíblica o no, si es salvo o no. ¿Por qué? Porque cree lo mismo que dice las Escrituras, lo mismo que creyó Juan, lo mismo que creyó Pedro, lo mismo que creyó Pablo, lo mismo que creyó Judas, ¿sí? Entonces ahí es donde, para contrarrestar estas herejías, se usa esta sucesión apostólica, ¿no? Esta sucesión de ideas, más que de personas, ¿sí? De ideas, de conceptos, de doctrinas. Esto fue la respuesta de la iglesia. Entonces nosotros vemos acá, ¿sí? Ya para cerrar el tema de las herejías, que si bien las herejías obviamente hacen daño, sí, obviamente están jugando o se juega acá con, que es algo que les dije, con la vida, con la muerte, no. Ir a la iglesia y escuchar un mensaje no es algo de los fines de semana. Estamos escuchando doctrinas que muchas veces, si son falsas y si tocan un elemento central de la fe, es una herejía. Sí, y eso puede ser una desviación para alguien que cree eso de la salvación, ¿sí? Acá no estoy hablando de si la salvación se pierde o no, si se predestinación, si libre albedrío, sino que estamos jugando con la salvación, ¿sí? Independientemente de qué manera entendamos la salvación, son doctrinas que si se creen, no somos cristianos. Por lo tanto, esto es muy importante y las respuestas van a surgir contrarrestando esto que era peligroso para la gente, para las personas que asistían a estas iglesias, ¿sí? Y si eso se esparcía, se iba a creer una falsas enseñanzas, ¿sí? Y no se iba a perseverar, por ejemplo, en lo que leímos con Juan, ¿sí? Que leímos que no nos tenemos que apartar de la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Entonces esta va a ser la respuesta. La enseñanza eclesiástica utilizando un canon, los símbolos de fe, ¿sí? Que es lo que se tenía que creer, contrarrestando con cada una de las fórmulas ciertas herejías, enseñanzas de ese momento, la sucesión apostólica, ¿sí? ¿Qué ideas tenían los apóstoles que se eh, tuvo que suceder justamente, tuvo que pasar esa sucesión de enseñanzas a los apóstoles, contrarrestando todas estas enseñanzas secretas o malas enseñanzas? Y de esta manera podemos nosotros ver cómo era el modo de operar de la iglesia, ¿no? El modus operandi de la iglesia, que era siempre contrarrestando las falsas enseñanzas, ¿sí? Siempre. Siempre teniendo en cuenta, bueno, ahí van a ver a mi gata, eh, teniendo en cuenta todas estas doctrinas esenciales que hacen del cristianismo el cristianismo propiamente dicho. Bueno, iba a pasar de vuelta. Em, con esto terminamos las herejías, ¿sí? Vamos a pasar ya ay, avanzando al siglo, ya casi terminando el siglo II, ¿sí? Sí, terminando el siglo II, el III, y casi ya llegando al final, ¿sí?
Vamos a ver a Diocleciano. ¿Sí? Este va a ser un personaje muy importante para el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer este Diocleciano? ¿Sí? Lo primero que va a hacer, va a dividir el Imperio Romano en una tetrarquía. ¿Sí? Cuando hablamos de una tetrarquía, va a ser dividido en 4 gobernadores. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer Diocleciano. Diocleciano va a realizar esto porque por un tema más de organización. ¿Sí? En ese momento, los cristianos no eran tan perseguidos. ¿Sí? En este momento, en el momento de Diocleciano específicamente, ellos no eran perseguidos. O por lo menos no de forma sistemática, de forma de parte de los gobiernos. ¿Sí? Entonces, este Diocleciano, ¿sí? Lo que hizo fue poner 2 Augustos. ¿Sí? 2 Augustos. Acuérdense, Augusto César, sí, aparte de ser un personaje de la historia, sí, era un título. Sí, el título de Augusto y el título de César eran títulos, títulos de gobierno. Entonces, Diocleciano se quedó con la parte del occidente, Maximiano se quedó con la parte del oriente. ¿Sí? A su vez, Diocleciano lo que puso fue un César, que era, como por así decirlo, el heredero. ¿Sí? Galerio era el sucesor de Diocleciano y Constancio Cloro era el sucesor de Maximiano. Disculpen a mi gata, le gusta dar vueltas por acá. Em, entonces, esta tetrarquía estaba funcionando de esta manera. ¿Sí? Esto lo inventó de alguna manera Diocleciano, ¿para qué? Para una mejor organización. Después también para que no haya conflictos internos, ¿sí? Que en realidad después le va a salir mal. ¿Sí? Después cuando muere Diocleciano, cuando ya está en los últimos días de su muerte, ya esta tetrarquía se va a empezar a romper, va a seguir funcionando, pero lo que va a pasar es guerras civiles, ¿sí? Guerras internas dentro del imperio. ¿Sí? Por lo Disputas por tanto, el poder. exactamente, por el poder. Pero por lo menos durante los primeros años de Diocleciano y casi hasta el final, em, resultó, ¿sí? Hubo paz dentro del Imperio Romano. Por eso también los cristianos no tenían tantos problemas, ¿sí? Con Diocleciano, ¿qué pasaba? Su esposa era cristiana y su hija también, ¿sí? Por lo tanto, ahí vemos que ya había emperadores romanos que de alguna manera se habían acercado al cristianismo, ¿sí? Solamente lo que pasaba, y esto va a ser constante a lo largo de todos los primeros siglos, es el hecho de a quién se le daba tributos, ¿sí? A quién se le rendía adoración, que va a ser algo que va a dividir a los cristianos, por lo menos en todos estos primeros siglos, hasta el siglo IV, el hecho de a dónde rendimos adoración como cristianos va a estar presente. ¿Por qué? Porque muchos emperadores exigían adoración. ¿Sí? Que les prendieran un incienso y que ahí los declararan como si fuese un dios. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar también que muchas veces dentro de la idiosincrasia romana y dentro de la cosmovisión romana, el emperador era como un enviado de Dios. ¿Sí? Era como el representante de Dios en la tierra, en el imperio. Por lo tanto, todos debían rendir honor. Sí, esto es lo que iba a pasar con muchos emperadores romanos. Entonces vemos esta tetrarquía y esta forma de división de la iglesia de una manera más ordenada. ¿Qué pasaba? Em, Había uno, sí, en especial este Galerio, sí, Galerio, iba a tener muchos problemas. Sí, es el que después va a hacer problemas con
con todo el Imperio Romano, él es el productor de todos los problemas, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había un problema con la milicia, ¿sí? Año 295 empezó esto, ¿sí? Año 295 ya empezó a haber un problema en la milicia. Había un problema dentro del cristianismo, y no sobre todo de cómo manejamos la moral cristiana. ¿Sí? Acordémonos que cuando nosotros vimos Hechos, ¿qué es lo que vimos? Que decía Pedro, por ejemplo, que bueno, que tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, esta ética, si ética de gobierno, va a tener mucha preponderancia en estos temas militares, sobre todo. ¿Por qué? Especialmente con la milicia, porque muchos de los ritos o muchas de las acciones de la milicia eran religiosas, ¿sí? Tenía influencia religiosa. Muchos de los rituales consistían en prender inciensos a los emperadores, en pedir la asistencia de los dioses para que los ayudaran en batalla, ¿sí? En tratar de contrarrestar fuerzas de otros dioses, de los dioses de los enemigos, ¿sí? Entonces era una mezcolanza de dioses, es como una batalla de dioses, em, de cuál era el dios más importante, de cuál era el dios más grande, de cuál era el dios que tenía que recibía mejor adoración de parte de los militares. Entonces en ese espíritu salían y batallaban. Y muchos cristianos se negaban, ¿sí? No tanto por el hecho de matar o de participar de la guerra per se, sino más que nada por esto, ¿no? Por los rituales que se tenían que hacer, por las ofrendas, por los sacrificios que se hacían antes de las batallas. ¿Sí? O los estandartes que se utilizaban dentro de las batallas con figuras de dioses, ¿sí? O en honor a otros dioses. Entonces, em, este era un problema muy, pero muy grande, ¿sí? El problema em, de los dioses, ¿sí? De la adoración. Entonces vemos que el que tenía principales problemas con todo esto era Galerio, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Galerio? Galerio le empezó a meterle ideas a Diocleciano. Sí, Diocleciano, acuérdense, era como el más importante, sí, de los cuatro. Y él se quería ganar el afecto, ¿sí? Quería tener asegurado su puesto como un Augusto él. Entonces, qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es llenarle la cabeza de eso, ¿no? Es tener excusas como para fortalecer él mismo su, su poderío militar, ¿sí? Y entonces, algo que pasaba acá era que muchos de estos cristianos que se negaban a ser parte de la milicia eran muertos, ¿no? Eran martirizados, por así decirlo, ¿sí? Como se acostumbró casi siempre en el Imperio Romano, ¿sí? Pero acuérdense también que esto era em, después de un periodo de paz, de relativa paz con el Imperio Romano, ahora nuevamente por causa de las guerras, se empezó a crecer estos problemas de personas que abandonaban el ejército por hacerse cristianas. Entonces esto también lo que producía en Galerio era un conflicto de intereses, ¿no? Porque él decía, bueno, si estas personas con esta fe abandonan la guerra, capaz en algún momento se van a levantar. Va a haber una guerra civil, ¿sí? Va a haber una guerra civil dentro de nuestro territorio y nos vamos a decaer. Por lo tanto, otro César o otro Augusto nos puede venir y nos puede quitar o nos puede matar, ¿sí? Entonces, este era el conflicto de Galerio. Entonces Galerio empezó a convencer a Diocleciano de empezar a echar,
¿sí? A echar o a matar a los cristianos, ¿sí? Pero este edicto, ¿sí? No decretaba la pena de muerte, ¿sí? No, ahí está el edicto de Diocleciano en el 303, que básicamente lo que decía era que se tenía que, por ejemplo, no se podía matar a ellos, sino no se los podía castigar, no se los podía, como muchas veces hacía Galerio, que era directamente matarlos, ¿sí? Pero en este edicto de Diocleciano, básicamente le permitió como una especie de paz, ¿sí? Bastante, Diocleciano en lo que fue es bastante eh, político en ese sentido. Buscaba también el aprecio de todos dentro del Imperio Romano. Em, pero obviamente había siempre ciertos puntos o ciertos focos en donde los cristianos nunca se los dejó de perseguir. Siempre se los tuvo como personas que podían atentar contra el imperio, contra el Augusto, contra los principales de ese lugar. Entonces, el edicto de Diocleciano en un principio era para no castigarlos, pero después em, lo que pasaba en ese edicto es que también se le obligó a los cristianos a destruir los edificios, ¿sí? A derribar los templos que se tenían, a dejar de juntarse en las casas de todos los papiros y todos los textos, ¿sí? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que estaban circulando, que fueran destruidos. Sí, esto es lo que hizo el edicto en el 303. Este edicto también, si bien no los mataba en un principio, si no los mandaba a matar, pero sí a abandonar un montón de cosas que eran esenciales para los cristianos. Sí, acuérdense que nosotros acabamos de ver lo importante que era tener el canon, tener los textos bíblicos. Por lo tanto, esto era que iba en contra. Sí, entonces ahí había un conflicto de intereses dentro de este edicto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Em, Cuando nosotros vemos la vida de Diocleciano, ¿sí? Em, este edicto como que se llevó a cabo durante varios años y Diocleciano murió en el 305. ¿Sí? Esto es un par de años antes, el edicto de Diocleciano un par de años antes de su muerte. ¿Sí? Al final de la vida, los últimos 3 años de Diocleciano, Galerio básicamente lo forzó a tener ciertos césares para que los continuasen, ¿sí? Obligó a Diocleciano, que ya estaba enfermo, a ponerle a los que Galerio quería, ¿sí? Y nosotros ahí vemos que finalmente, después de mucha puja y después de que Galerio empezó a tener muchos conflictos con guerras civiles, guerras internas dentro del Imperio Romano y dentro de la zona que él tenía, tuvo finalmente Diocleciano puso a ciertas personas en particular. ¿Sí? Primero, Galerio, sucediendo a Diocleciano, Licinio, sucediendo a Maximiano, y después a dos Césares. ¿Sí? Estos Césares fueron elegidos más que nada por su afinidad con las legiones romanas. ¿Sí? No tanto por gusto de Galerio, sino más que nada por em, la popularidad que tenían entre sus tropas, ¿sí? Entre las tropas del Imperio Romano. Y acá es donde aparece el famoso Constantino. ¿Sí? Este Constantino era hijo del César Constancio Cloro, ¿sí? Acuérdense, el que sucedía, el que iba a suceder el trono o el augustado de Maximiano y Maximino de Daza, ¿sí? Entonces, que era el hijo de Maximiano. Entonces, estas eran las cuatro personas que reinaban en esa tetrarquía, ¿sí? En ese momento
eran los que estaban de alguna manera gobernando todo el imperio romano. Los problemas seguían sucediendo, sí, obviamente los cristianos seguían siendo cristianos, ahí también hubo muchos problemas, sobre todo con qué hacemos con las personas que ofrecieron sacrificios, sí, de alguna manera negaron su fe públicamente, pero que ahora vuelven a la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿No? Este fue un conflicto muy grande a lo largo de toda la historia, ¿sí? A lo largo de de todos estos siglos, esto fue un problema muy grande. Porque claro, había muchos que morían por su fe, ¿sí? Se negaban a adorar al César, se negaban a adorar a otros dioses y estaban dispuestos a morir. Pero había muchos que no estaban dispuestos a morir, ¿no? Decían, bueno, total, prendo un incienso y como carne em, de ídolos y no pasa nada, ¿no? Porque después me arrepiento y soy parte de vuelta de la iglesia, ¿no? Y esto también era un punto muy, muy candente dentro del Imperio Romano, eh, un- dentro de la iglesia, dentro del contexto del Imperio Romano. ¿Qué hacemos con las personas que sacrificaban a los ídolos? Y estaban las dos posturas, ¿sí? Tanto aquellos que dijeron que eran apóstatas, por lo tanto no podían volver a la iglesia, y otros que decían que sí, que podían volver a la iglesia, sí, solamente que tenían que pasar por un proceso de amonestación, sí, de limpieza. Entonces, estos fueron las personas que quedaron, sí, dentro de la tetrarquía. Y Diocleciano va a ser muy importante también por esto, porque su forma de gobierno, su esquema de gobierno, va a ser el que después le va a permitir a Constantino, ¿sí? Llegar al poder, ¿sí? Que va a ser la última, como la última persona importante que nosotros vamos a ver, que es quién es Constantino y por qué es tan importante. Bueno, Diocleciano muere, ¿sí? Em, Le sucede Galerio, ¿sí? Y Licinio son las personas que van a quedar como con el título de Augusto, ¿sí? Em, y estas personas empezaban a tener guerras civiles, ¿sí? Dentro del Imperio Romano. Ya había muchos problemas, había muchos conflictos internos, ya Galerio ya empezaba a ser grande, ya el Imperio Romano no podía sustentarse de la misma manera, se tendrían que aplicar penas más complejas para los cristianos. Y al final, ¿sí? De su reinado, ¿sí? Él, unos días antes de morir, firma un decreto, ¿sí? Firma un decreto. Y este es el edicto de tolerancia de Galerio, ¿sí? Como ustedes ya se deben suponer por el nombre, fue un momento en el que Galerio, de alguna manera, por alguna circunstancia, se arrepiente en los últimos días de su vida y promulga este dicto, ¿sí? Y este dicto, ¿qué era lo que mencionaba? ¿O qué era lo más importante de este dicto? Era que se devolvía, de alguna manera, si ustedes leen el edicto, es como más a modo de favor hacia los cristianos, ¿sí? Es como que les está haciendo un favor. Y lo que dice Galerio es que ya no se los podía perseguir, sí, a los cristianos. Acuérdense, el edicto de Diocleciano permitía que los persiguieran de alguna manera. Pero ya el edicto de tolerancia de Galerio, lo que pasa es que les devolvieron los lugares de culto, de templo, ¿sí? Para que se puedan congregar. Empezaron a salir de las cárceles, ¿sí? En los cuales muchos estaban presos a lo largo de este periodo, ¿sí?
de estos cuatro Augustos y César, sobre todo Maximino Daza, ¿sí? Que él va a perseguir bastante a los cristianos, ¿sí? Él tenía de alguna manera un odio contra los cristianos. Muchos lo que hacían en esta época eran los torturaban, ¿sí? Hay muchas historias acerca de personas que los, por ejemplo, le cortaban a una extremidad y los hacían trabajar en trabajos forzados, ¿no? Le sacaban los ojos, por ejemplo, le sacaban una mano, ¿sí? Y todos estos después, de alguna manera, por no ofrendarle al César o al Augusto, lo metían en la cárcel. Entonces, después del edicto de Galerio, muchas de estas personas salieron afuera, ¿sí? Salieron al encuentro con el mundo exterior de alguna manera. Ya no tenían que vivir escondidos, ya las reuniones no se tenían que hacer escondidos. Por lo tanto, esto es bastante importante. ¿Sí? Muchos dicen que esto es incluso más importante que el edicto de Milán, ¿sí? Porque justamente por esto, porque ya los cristianos dejaban Otorgó libertad de culto, digamos. de alguna manera les dio la libertad de culto, sí, sobre todo porque él decía que él, básicamente si ustedes lo leen, no es tan, tan extenso, ¿sí? Pero justamente las que tocan este tema de los cristianos, básicamente dijo que él les permitía volver a ser cristianos, ¿sí? Para que vuelvan a reunirse, para que ellos puedan vivir libremente, para que ellos puedan continuar con sus rituales de benevolencia, ¿sí? De, de paz hacia el mundo, hacia la sociedad. Acuérdense también que en estos tiempos, sobre todo en tiempos del Imperio Romano, en los primeros siglos, ¿sí? Siglo I, siglo II, los cristianos hacían cosas que no hacían las demás personas, ¿sí? Por ejemplo, adoptar, ¿sí? La adopción, por ejemplo, era algo que no se practicaba en ese momento, ¿sí? Sí, lo que se practicaba era el tener esclavos, pero los cristianos en los primeros siglos practicaban la adopción. Muchos de los niños, sobre todo niñas, que no les servían a muchos romanos, se las tiraba, ¿sí? Se los dejaba en la basura, se los dejaba en la calle. Y muchos de los cristianos los agarraban y se los sumaban, ¿sí? Los sumaban a la familia de la fe, ¿sí? Era algo que los cristianos solían hacer. Una de las cosas que se levantó, por ejemplo, como una anécdota hablando de esto, es que muchos decían que lo que en realidad estaban haciendo los cristianos eran llevarse a bebés, ¿para qué? Para hacer el culto, ¿sí? Para hacer la cena del Señor, que se comía. Sacrificio. Claro, que se comía y se comía carne y se bebía la sangre, ¿no? Y para esto se utilizaban los bebés que se robaban o agarraban de las calles romanas que se tiraban a los bebés, ¿sí? Em, Esa era una de las acusaciones que se le hacían a los cristianos en los primeros siglos. Sí, va a ser muy tremendo esto. Entonces nosotros vemos que los cristianos tenían moralmente un estándar alto, ¿sí? Eran reconocidos como personas morales. Entonces lo que Galerio dijo era, bueno, yo los dejo que ya está, los dejo libres, ¿sí? Ya no los persigo mientras que no alteren el orden público, ¿sí? Mientras no generen una revuelta, mientras no generen una guerra civil, como ya las tuve, ¿sí? Creo que se puede analizar más desde el punto de vista político de no generar levantamiento, más que una buena voluntad de Galerio, ¿no? Entonces murió Galerio unos 5 días después, ¿sí? Después del edicto, em, él muere, ¿sí? Este edicto se hizo, si no recuerdo mal, en abril, ¿sí? En abril del 311, ahí es cuando se hizo el edicto este y 5 días después muere Galerio, ¿sí? Entonces,
pasando un poquito más de historia. Sí, acuérdense de la tetrarquía, todavía sigue la tetrarquía, y acá es donde aparece Constantino. Sí, ahí tienen desde el 306, muere en el 331, más o menos en el 324 es donde él se va a consolidar oficialmente o se cree todo el Imperio Romano. Para él va a ser como el líder de todo el Imperio Romano para el 325, ¿sí? 324, 325. Ahí vemos los tetrarcas que quedan. ¿Sí? Queda Licinio, que él lo que va a hacer después va a ser una alianza, ¿sí? Que en eso va a resultar el Edicto de Milán. Maximino Daza, acuérdense que es el que está en contra de los cristianos, por lo tanto, en su parte del Imperio Romano, él va a seguir con ciertas persecuciones a los cristianos, ¿sí? A pesar del edicto de Galerio, ¿sí? Pero se va a seguir persiguiendo a los cristianos. Va a estar Constantino, ¿sí? El personaje va a ser más importante de toda esta época. Y va a estar Magencio, ¿sí? Magencio aparece antes, y él va a ser parte de esta tetrarquía, ¿sí? Magencio va a tener un rol muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque Magencio lo que va a pasar con él es que él va a tener su capital en Roma, ¿sí? La capital de Magencio, de su lugar, va a estar en Roma, ¿sí? Y Constantino, en todos esos primeros años, ¿sí? Eh, hasta el 312, pero todos esos años, lo que va a hacer Constantino va a ser más una política de paz, ¿sí? Va a ser más político que un militar. Sí, acuérdense que el Imperio Romano se destacaba siempre por su poderío militar. Pero Constantino se va a dedicar más a la política, a las relaciones, a formar alianzas, a consolidar lo que él ya tenía. Pero en el 312 va a pasar algo, ¿sí? Que es que Constantino va a empezar a marchar a Roma, ¿sí? En el 312 Constantino va a marchar hacia Roma. Y yo les voy a mostrar un mapa, espero que les aclare un poco. Les voy a mostrar un mapa en donde ustedes van a ver cómo, cómo Constantino va a ir tomando cada vez más porción de toda esa tetrarquía, ¿sí? Ahora se los paso. Ahí está. Fíjense acá. Ahí va a ser acá van ustedes a ver todo el Imperio Romano, ¿sí? Todo lo que va a componer el Imperio Romano. Esta es la primera parte, ¿sí? Esta va a ser la parte de Constantino. Fíjense que en el 309 él empieza a conquistar acá toda la España, ¿no? Portugal, va la parte de África, ¿sí? Acuérdense que África va a ser muy importante, ¿sí? Hay muchos cristianos importantes que van a salir de esta región, ¿sí? De Egipto. En el 312, fíjense cómo él empieza a tomar mucho más la parte de África, ¿sí? La parte norte de África. Y acá va a tomar Milán y finalmente Roma en el 312, ¿sí? Después ustedes van a ver acá en el 314 él va a empezar a avanzar, ¿sí? Por Europa, ya llegando a Asia y acá en donde está Israel, ¿sí? Y ya la mayor parte de Egipto. En el 224 ya va a ser toda parte de Constantino,
¿sí? Acá funde Constantinopla, ¿sí? Que va a ser una de las partes, de las capitales más importantes del cristianismo, ¿sí? Y la va a fundar Constantino. Junto con Roma, Constantinopla van a ser las dos ciudades más importantes a lo largo de muchos siglos, ¿sí? Y acá se va a hacer la división entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Con una sede en Constantinopla y con la sede del papado en Roma, ¿sí? Esto va a ser muy importante a lo largo de toda la historia. Entonces eso va a ser básicamente cómo va a ir conquistando Constantino. Volviendo a nuestro relato acerca de la marcha de Constantino a Roma, ahí estaba Magencio, ¿sí? Eh, Constantino, al no ser una persona más de milicia, de la guerra, fue bastante sorpresivo el ataque, ¿sí? Lo va a tomar por sorpresa Magencio. ¿Y qué es lo que le va a pasar a él? Va a tener que atrincherarse en Roma, ¿sí? Va a tener que em, concentrar todas sus tropas en Roma, ¿sí? Constantino era una persona muy inteligente, ¿sí? Y estratégicamente se había preparado durante varios años para tomar Roma, ¿sí? No fue algo que simplemente surgió de la nada, él lo fue preparando. Y acá está, si ustedes ven, el puente, ¿sí? Se le llama, acá es donde murió Magencio, en esa guerra, ¿sí? En la guerra contra Constantino, en la batalla del puente de Milvio, ¿sí? Ahí es donde él muere, ¿sí? Esto era un puente que Magencio lo había derribado, ¿sí? Lo había derribado para no permitir que las tropas avanzaran, pero después se arrepintió y lo volvió a construir. Magencio estaba acá arriba peleando y la historia cuenta de que él se cayó y se ahogó, ¿sí? Por causa de su propia mala arquitectura, ¿no? De su negligencia. Se cayó y se ahogó. Y ahí está el puente, ¿sí? El puente de Milvio. Entonces Constantino ataca Roma y finalmente la conquista, ¿sí? Pero algo pasa antes, ¿sí? Porque ustedes, bueno, pueden decir, bueno, esto es historia, sí que tienen que ver Constantino, la marcha a Roma, Magencio, esta tetrarquía. Y hay algo muy importante que va a pasar acá, que va a ser la visión de Constantino, ¿sí? La visión de Constantino. ¿Qué es lo que va a pasar con este Constantino? Va a haber dos historiadores, ¿sí? Dos historiadores cristianos que van a conocer a Constantino. Uno ya se los mencioné bastante, que es Eusebio de Cesarea, ¿sí? Él va a vivir y va a conocer a Constantino, él va a trabajar con Constantino. Otro va a ser Lactancio, ¿sí? Y los dos mencionan algo acerca de Constantino, que dice que Constantino tuvo un sueño, ¿sí? Tuvo una visión. Lactancio dice que tuvo un sueño en donde él vio un símbolo cristiano en el escudo de los soldados, ¿sí? Eso es lo que va a decir Lactancio. Eusebio dijo que él vio una visión en las nubes, levantó la mirada, vio una cruz y vio que decía, vence en esto, ¿sí? Con la cruz. Eso es lo que va a ver, o eso es lo que dicen los historiadores, que va a ver Constantino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Constantino va a la guerra y básicamente lo que dice es como una promesa interna a Dios. Dice, si yo gano esta batalla, me hago cristiano. Eso es lo que va a pensar Constantino. Si yo gano es por este Cristo, por este Dios, por este crucificado. Entonces él lo que hace que es,
les obliga, ¿sí? O les hace tener a los soldados un estandarte, ¿sí? Y en todos lados tener el Lavarum, ¿sí? Que es esta imagen que está arriba a la derecha, ¿sí? En la izquierda superior derecha, que eso se llama Lavarum, ¿sí? Esta es una palabra compuesta, ¿sí? Esta es la palabra o la letra, bueno, hay una X y lo que parece ser una P, ¿sí? Que corresponde a una C y una R, ¿sí? En el alfabeto griego, esta es una C y esta es una R, que viene de Cristo, ¿sí? Acá dice Cristo, esas son las dos primeras letras, ¿sí? Y acá hay una A y hay una O, ¿sí? Ahí dice alfa, Omega, omega, ¿no? exactamente. Hay una palabra, hay una letra para A y hay dos letras para O. Y esta es la última, ¿sí? La primera letra del abecedario griego, alfa, y la última, omega. Entonces, vemos que este va a ser el estandarte de Constantino. Él va a pelear con el símbolo de Cristo, el alfa y el omega, y va a ganar esta batalla. Entonces ahí es donde él se vuelve, por así decirlo, cristiano. Cuando nosotros vemos la historia de Constantino y vemos a los historiadores, va a haber dos opiniones generales, ¿sí? Una dice, bueno, Constantino utilizó el cristianismo como como un amuleto. Constantino utilizó el cristianismo para que no haya problemas en su imperio, ¿no? Viendo la cantidad de cristianos que eran. Simplemente decidió aceptar el cristianismo como una religión del Estado y de esa manera se aseguraba que no iba a tener problemas, ¿sí? Por el otro lado, dicen, sí, Constantino verdaderamente fue cristiano, se convirtió ahí, o sea, la visión que tuvo es verdad y fue algo de Dios y el imperio romano se cristianizó por causa de la mano de Dios, ¿sí? Que estuvo actuando en Constantino, que le mostró esa visión y de ahí Constantino se hizo cristiano, ¿no? Obviamente, em, nosotros no podemos decidir si, o podemos saber si Constantino era o no cristiano. Sí, nosotros podemos ver que Constantino no se bautizó, por ejemplo, hasta el hecho de la muerte, ¿sí? Hasta los últimos días de su vida no se bautizó. Sí, esta era una práctica también muy común que se tomó a lo largo de toda la historia de bautizarse porque eso te salvaba, ¿sí? Entonces, lo que te conviene es pecar, ¿no? O vivir tu vida y al final asegurarte que sos salvo mediante el bautismo. ¿Sí? Esto era lo que se creía y lo que a lo largo de la historia muchas veces se creyó, ¿no? Em, También lo que Constantino nunca se sometió a una autoridad eclesiástica, ¿sí? Sí tenía obispos, tenía diáconos que lo ayudaban, sí, que lo aconsejaban, que lo discipulaban de alguna manera, pero nunca se sometió oficialmente a la iglesia. Después Constantino no seguía... Puede ser que se te corta. Pablo, se cortó todo. Ah, puede ser. Sí, sí, Ahora, acá ¿se escucha también bien? se cortó todo, no se entendió nada. Ok, ¿se escucha bien ahora? Sí, sí, aquí también. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ahora mejor. Bien. Sí, Bueno, Sí, ahora sí. otra de las cosas que tenía Constantino era que él todavía celebraba muchas veces el culto al sol, ¿sí? Era algo que lo persistía. Entonces, Constantino es una figura muy controversial a lo largo de toda la historia de la iglesia y sigue siendo un personaje controversial. Dentro de este problema que hubo con Magencio, ¿no? Una vez que ya él se estableció en Roma, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense que todavía Maximino Daza y Licinio seguían, ¿sí? Hasta ese momento. Lo que pasó con Constantino es que decidió hacer una alianza
con Licinio, ¿sí? Eso es lo que decidió Constantino. Acuérdense, ahí volvió de vuelta el Constantino que era más diplomático. Em, los cristianos seguían siendo perseguidos con Maximino Daza, ¿sí? Eran todavía perseguidos, pero ya de parte de Constantino no, ¿sí? De parte de Constantino, ¿qué pasó? Se firmó el Edicto de Milán, ¿sí? Y el Edicto de Milán, firmado por Constantino y Licinio, obviamente en la ciudad de Milán, se pusieron de acuerdo en que ya no iban a perseguir más a los cristianos, ¿sí? Y ahí definitivamente no se les iba a perseguir más a los cristianos. También se les iba a devolver las iglesias, ¿sí? Los lugares de culto ya podían ser públicos, ¿sí? Los cementerios en donde había muchos mártires también se le habían sido devueltos, ¿sí? Propiedades que tenían las personas, ¿sí? Que capaz tenían un lugar de culto y por causa de la persecución se lo expropiaron de alguna manera. Todas esas propiedades se les fueron de vuelta a los cristianos. Y entonces acá finalmente terminamos con el edicto de Milán, ¿sí? En donde ya los cristianos oficialmente no se los iba a perseguir por medio de este edicto, ¿sí? No es tanto como el otro edicto de Galerio, en donde no se los mataba, pero sí se los perseguía, ¿sí? O se los obligaba a quemar los libros. Pero en este caso ya no. Ya ellos podían tener, los cristianos podían tener sus propios cultos, sus propios lugares de adoración, podían realizar sus rituales, ¿no? Sus bautismos, la cena, sin el miedo de ser perseguidos. Y con esto, básicamente, terminamos nuestra historia de la iglesia, ¿sí? Empezando desde el precristianismo hasta la edad postapostólica, terminando en el Edicto de Milán, ¿sí?